Hola, esto es Tafat Madrid, soy Aina Vidal y voy a explicar lo que es el sistema oxidativo en el metabolismo. En concreto, vamos a explicar cómo es la oxidación de las grasas. Tenemos en cuenta que en el proceso del metabolismo de las grasas o lípidos tenemos tres principales procesos. El primero sería el de la lipólisis, que conduce a la beta-oxidación, entonces ya al ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones o fosforilización oxidativa. Entonces este sería el sistema oxidativo o aeróbico del metabolismo de las grasas. Vale, entonces sabiendo esto, empezamos. Cuando ingerimos una molécula de grasas, lo que realmente nos aporta energía en este momento son los triglicéridos, que los triglicéridos son una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos libres. Entonces, en este primer proceso, que es la lipólisis, hace que las partículas de los triglicéridos se descompongan en gliceroles por una parte, una molécula de glicerol, más los ácidos libres por otra parte. Vale, estos gliceroles entran gracias a unas enzimas, pasan por el proceso de la beta-oxidación, que perdemos 2 ATPs en este proceso porque los malgastan a la hora de hacer este trabajo, pero a partir de la beta-oxidación ganamos 35 ATPs, es decir, nos aporta muchísima energía este proceso en el cual las moléculas de carbono, junto con a partir de la beta-oxidación, se convierten en acetilcoenzima A y se transportan ya al ciclo de Krebs. Vale, el ciclo de Krebs, como también podemos ver en el metabolismo de los hidratos de carbono, también pasa por este proceso. Pero las grasas, al tener muchas más partículas de carbono que se han formado en la beta-oxidación, y así hemos generado mucho más ATP, entra mucha más acetilcoenzima A dentro de la cadena dentro del ciclo de Krebs. Entonces produce mucha más energía. Lo único que el proceso es más lento, pero mucha más cantidad. Entonces, el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos muchos desechos como CO2, más el hidrógeno y demás, pero también nos genera 8 ATPs con las grasas. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí ya se pasa a la cadena de transporte de electrones o la fosforilización oxidativa. Este proceso, ¿en qué se basa? De los desechos del ciclo de Krebs que salen, por ejemplo, las partículas de hidrógeno, junto con unas enzimas FAD y NAD, junto con una partícula de hidrógeno, entran en la cadena de transporte y hacen que se metabolice mucho más, generando 88 ATPs en el proceso de las grasas, que es el que más energía nos aporta, como podemos ver así. Y en la cadena también se generan otros desechos que se pueden deshacer de nuestro cuerpo mediante la evaporación o la orina o la sudoración, porque por ejemplo encontramos agua, H2O, más partículas. También las enzimas FAD y NAD salen limpias de la cadena de transporte, y estas dos enzimas vuelven otra vez al ciclo de Krebs para ayudar a transportar esas partículas de hidrógeno otra vez a la cadena. Entonces esas enzimas hacen que este recorrido sea posible. Entonces, como conclusión, vemos que la metabolización de una molécula de grasas nos aporta en un total de 129 ATPs. Entonces, es el proceso que más energía nos aporta para nuestro cuerpo, aunque le cuesta mucho más tiempo. Es mucho más lento el proceso, pero nos aporta mucha más energía. Además, podemos ver como en el metabolismo de los hidratos de carbono solo generamos 38 o 39 ATPs, dependiendo de si vienen directamente de la glucosa en sangre o de los glucógenos almacenados. En cambio, las grasas nos aportan muchísimo más, pues 4 veces más o incluso un poco más.
y por lo tanto es beneficioso la ingesta de grasas, aunque tampoco con exceso, porque vemos que su metabolismo es más lento, entonces debemos evitar un consumo excesivo. Muchas gracias.